Pues campeón Sinner, campeona Madison Keys, vamos a hablar de Djokovic, vamos a hablar de Alcaraz y otras cositas interesantes más con nuestros amigos Jorge Cardoso y Francisco Pacheco. Empezamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Jorge, Pacheco, ¿qué tal? Bien, 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 bien. ¿Qué tal, Bueno, Jorge? aquí seguimos, en Melbourne seguimos, bueno, ya después del torneo, Mm, hoy un día de calor, hoy van a hacer 42 grados aquí en Melbourne. mm, La final, o sea, tuvieron suerte de que no hizo tanto calor, mm. pero aquí seguimos. Quitando a Carlito, el que mejor papel ha hecho ha sido Davidovich. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo lo has visto, Pacheco, Davidovich? No, que a mí me ha gustado. La verdad que este chico, con el cambio de entrenador, creo que la ha favorecido. Creo que la verdad que lo va a centrar un poquito más y espero que siga hacia adelante, que espero que, bueno, que la temporada acaba de empezar y que esperemos que siga en la senda del triunfo en los próximos torneos que tenga previsto participar. La verdad que me alegro por él que haya retomado la senda del triunfo. ¿Qué decía Jorge? Sí, yo lo vi en la primera ronda, tuve la ocasión de ir a verlo cuando jugó contra Zhang, que es el chavalito, el joven chino, un churrito muy bueno. Y la verdad que sí tuve la ocasión de verlo y me pareció que está jugando mejor, que está jugando más adecuadamente con su estilo de juego, que ha vuelto un poquito a como él jugaba antes, siendo más paciente desde el fondo de la pista, sin fallar tanto, atacando cuando debería atacar y mentalmente un poquito más centrado, desde luego. Claro, Iba 5-3 abajo en el primer set y luego consiguió remontar, ganó el tiebreak en esa primera ronda y lo vi bastante calmado mentalmente. Los entrenadores que tiene ahora, pues yo creo que le están beneficiando, tanto Félix Mantilla como David Sánchez, que estaba ahí con él, y son jugadores, en fin, tienen un estilo de juego que yo creo que le pega más a él que lo que tenía antes con Verdasco, que era un poquito más así, más fantástico, más galáctico. sí, bueno, tú conoces bien a Verdasco, que se ha caracterizado en su carrera de inestabilidad. Claro, y jugó bien un par de torneos, un año, pero lo que es la continuidad no la tuvo porque tenía un estilo de juego que Claro. la verdad no le permitía competir contra jugadores fuertes y consistentes. O sea, nunca le ganó, por ejemplo, a David Ferrer ni a muchísimos jugadores. Claro. Lo que es, lo que es estar, tener un alrededor y tener un entorno en el que tú tengas confianza, ¿no? Porque eso luego te repercute, en fin, y parece que David hoy juega mejor, que está mejor preparado físicamente, en fin, y ojalá, bueno, estos resultados que ha hecho ahora, pues le sirvan, ¿no? Para lo que queda de temporada, ¿no? Seguro que ha cogido mucha confianza, ¿no? Y a ver si tiene mejores resultados este año, que yo creo que no va a ser muy difícil mejorar el año 2024. Vamos Duda. con el partidazo de Alcaraz con Djokovic, ¿vale? Ya luego ahora hablaremos de la final de Sinner contra Zverev, pero en ese partido, bueno, Carlitos yo creo que no ha hecho mal torneo, la verdad. Lo que pasa es que ha llegado aquí al partido con Djokovic y bueno, empezó muy mal, con break nada más empezar, 2-0 abajo. Lo que pasa es que bueno, luego pudo meterse en el partido y en el 5-4, pues Djokovic tuvo problemas. Bueno, tuvo problemas ya con el 4-4, pero jugó ese juego y que le rompió ya a Carlito. Y en el 5-4 se fue al vestuario y para que le tratara al fisio. Volvió y pudo sacar adelante el juego de saque para ganar el set. A partir de ahí, que es
Pacheco le he escuchado yo en sus vídeos y tal, y lo que todos estamos ahí un poco decepcionados en ese tema. ¿Qué le ha pasado? Le ha cortado claramente el ritmo Djokovic, pero es que esto ya lo sabía Carlito. Pues bueno, tiene 21 años, si te pilla de nueva, bueno, te puede hacer un poco ahí el truco Djokovic, pero es que ya se lo había hecho en Cincinnati 2023, en el Master 1000, o sea, era 3 sets, pero Carlito había ganado el primero y Djokovic estaba que no se podía mover. No sé si le había dado un golpe de calor, no sé, mal con el estómago, no se podía mover. Y no sé qué, llamó al fisio, se tomó unas pastillas, tal y cual, estuvo unos cuantos juegos como hizo en este partido, que corre unas bolas, otras bolas no las corre, se juega unos puntos, otros no, no sé qué, no sé cuánto. Total, que le remontó el partido y le ganó en Cincinnati. Y aquí le han hecho otra vez lo mismo. Entonces, claro, decía Pacheco, dice, bueno, no sé por qué Ferrero no lo ha dicho, que a lo mejor se lo ha dicho, ¿eh? Pero no sé por qué Ferrero no lo ha dicho, Carlito, desde el primer juego a tope, no le dejes meterse en el partido a Djokovic. Y al final fue todo lo contrario. Se pone 3-0 Djokovic o 2-0 y no sabemos qué ha pasado. Bueno, y en ese set 5-4 abajo con saque de Carlito y perderlo en blanco. No sé qué opináis, pero mentalmente Carlito todavía no ha mejorado. Bueno, yo lo que opino es que, ya como ya lo he comentado, es que Carlito tiene un problema mental, creo, aparte, y que a mí lo que más me extrañó es que cuando Djokovic se fue a que lo tratasen, que no se pusiese a hablar con Juan Carlos Ferrero. Y después lo que más me cabreó de Carlito es las declaraciones de prensa que hizo post partido, que decía que él que lo que su táctica era ataque, ataque, ataque. Pero bueno, vamos a ver, si un tío está lesionado o medio lesionado, tú no te puedes dedicar todo el tiempo a atacar porque el otro juega también. Entonces, machácalo a ley izquierda, derecha, de esta izquierda, dejada y globos para arriba, muévelo, muévelo. Pero tú tienes que ser sólido, no te puedes empezar a pegar a lo loco. Digo yo, ¿no? O sea, tienes que moverlo, castigarlo de un lado al otro, de un lado al otro y ya está. Jorge, lo que bajó, yo creo que estuvimos pendientes de Djokovic y lo que bajó fue su intensidad de golpe y la intensidad de pierna. O sea, baja lo que es la Y pues, intensidad de saque, con lo cual Djokovic te restaba mucho mejor, hizo bastante winner de resto y bajó la intensidad de pierna, muchos errores no forzados. ¿Cómo lo viste tú? claro, Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros en el tema ese de que Carlito no supo gestionar bien el cambio de. Más que de táctica, fue un cambio completamente de Djokovic. Yo no lo sé si ese cambio de estrategia ya Djokovic lo tenía como plan B desde el principio. Y claro, el tema de haber sufrido, o sea, el tirón que sufrió ahí, que siempre con Djokovic queda la duda de que es de verdad o no es de verdad. Claro, o sea, yo en el momento pensé que la lesión no era tan grave. De hecho, en ese partido la lesión no fue tan grave porque le permitió seguir. Pero claro, el cambio estratégico que hizo, en los ojos de Alcaraz pareció que lo hizo porque estaba lesionado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un jugador cambia de estrategia por culpa de una lesión, el otro, quiera que no, como que se queda pensando, bueno, que lo tenía o está aquí mantener este ritmo. Entonces, claro, ahí donde él se quedó como en limbo, Alcaraz, y no supo ajustar. Y yo lo que vi sobre todo es que Djokovic seguía pegando winners de resto, tanto de revés como de derecha, y yo no le vi a Alcaraz de hacer ningún saque al cuerpo para, digamos, neutralizar los swings de Djokovic. Y no le vi pegar bola un poquito más, en fin, más al centro, más alto, dándole menos ángulo a Djokovic para que atacase menos, Mm. ¿no? Y entonces yo le vi que no tuvo respuesta para ajustarse a lo que Djokovic estaba haciendo, a la nueva estrategia. No creo que él tuviese ningún plan B. Él tenía el plan A
y no había plan B. Y entonces, claro, igual que Pacheco dijo, pues me sorprendió que Ferrero no supo ya que están ahí, está justo en la pista metido con él prácticamente en este Open de Australia. Es como un boxeador que lo tienes ahí en la esquina, ¿no? Yo lo que dije en la previa del partido es que Carlito lo que tú has comentado, le tenía que sacar eh, muy abierto a la derecha y al medio, el revés, sacarle lo menos posible, jugar a la zona, porque Carlito le pega muy fuerte y no hace falta arriesgar tanto, y tener un poquito de paciencia, ¿no? Y esto no lo hice. Yo dije, digo, Djokovic lo que tiene que hacer para ganarle a Carlito es aguantarle lo más posible las bolas y ganarle la batalla mental, ¿no? Que Carlito empiece a fallar bolas, tal, y no descartéis que, que haga lo que siempre hace Djokovic, que llamar al fisio, pues todo eso pasó, ¿no? Pero bueno, al final Pacheco, el que tiene la culpa es Carlito. Si te vas del partido, pues es culpa tuya, tío. Lo que tienes que hacer es estar centrado. Claro, pero eso es falta de experiencia, yo qué sé, pero yo pienso que ya tiene suficiente experiencia y sobre todo tiene un equipo muy potente para que le digan a Carlito por aquí no y por aquí sí. Además, como dice Jorge, en este Open de Australia se ha implementado que los entrenadores estén mucho más cerca de los jugadores y puedan decirle cosas más obvias, no Mm. como antes que era más complicado. Y no lo he entendido yo eso. No lo he entendido porque Juan Carlos Ferrero no ha hecho más hincapié en que le cambie de cosas y Carlito no lo ha visto. O sea, mala gestión de Ferrero y Carlito se ha obcecado en una táctica que al fin y al cabo se ha visto que no era adecuada. Muchas veces nosotros hemos dado clases, somos profesores, pero muchas veces a tu alumno le da algún consejo, le dice alguna cosa y el alumno no es capaz de hacerlo, bien porque no tiene el talento para hacerlo o bien por un tema emocional, bien porque esté nervioso o porque no tenga confianza y tal. Entonces tú le dices las cosas y al final el alumno no lo hace, ¿no? Yo no sé si Ferrero la ha estado ahí diciendo cosas. Seguramente sí. Y Carlito no ha sido capaz, no lo sé. Es que como no le hemos escuchado, pero mm, Carlito tiene que mejorar mucho lo que es la mentalidad y ser más consistente, que con la potencia que tiene no hace falta tirar a las líneas, no hace falta reventar la bola, tira a las zonas y esperar a tu momento para atacar. Pero Claro, claro. eh, Sé sólido El, y el de, atacar cuando hay que atacar. Sí, Aún perdona. así, el detalle que yo le veo, o sea, que yo le veo a Alcaraz que tiene que trabajar, que bueno, que ya lo está trabajando, ¿no? Es su saque. O sea, el saque de Alcaraz no está al nivel del de Sinner, ni incluso del de Djokovic o el Zverev. El saque lo falla muchos primero y luego no le pega las líneas. O sea, como el saque medio de él no le va cerca de la línea y no controla el saque tan bien como lo controlan los otros. mm, Claro. y de Djokovic, ¿qué me decís? Porque, bueno, eh, con la edad que tiene ha hecho un torneazo, eh, la pintó la cara a Carlito, claramente, y esta vez sí es verdad que estaba lesionado. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos lo que es el cuento del lobo, ¿no? Que tantas veces ha hecho esto que no sabes Claro, cuándo está lesionado, que no, que tal. Bueno, el caso es que, como ha habido mucha polémica y cuando se fue en el partido contra el Pérez que se retiró, el público lo bucheó, pues en las redes sociales eh, puso el scan que se hizo en el que realmente se veía que estaba lesionado. Claro, yo esto lo entiendo como que él quiere que con esto quiere borrar todo lo que ha hecho en toda su carrera, como va a decir, mira, es verdad que estaba lesionado y las otras veces también. Y yo lo que veo es que
Si tú pierdes, él se tomó 2 pastillas en el cambio del 5-4, ¿vale? Para el dolor. Si tú te tomas unas pastillas para el dolor, es que pretendes seguir, ¿vale? No, si tú sabes que te vas a retirar cuando pierdes el set, no te tomas las pastillas, te las tomas luego y ya está. Pues voy a hacer un vídeo próximamente eh, hablando sobre las lesiones de Djokovic, sobre declaraciones que hicieron otros tenistas cuando alguna vez se han enfrentado con él y han sufrido estas cosas. Entre ellas, el resto, Incluido Andy Murray. correcto, entre ellas el que es su entrenador hoy, que son unas declaraciones muy bestias, muy bestias. Vamos, yo lo más bestia de lo que he escuchado de esa rivalidad que tenía el Big Four entre ellos, y es lo más bestia que yo he escuchado. Al final, bueno, pudieron encauzar la relación, ¿no? Pero fue muy bestia. Pero bueno, lo comentaré yo en el vídeo. Y lo que quería decir Y antes bueno, perdona Jorge, es que, bueno, ahora ha mostrado el scan, pero ¿os acordáis en 2021 que tuvo una rotura, un desgarro abdominal y dijo que, que iba a enseñar el scan? Incluso em, citó a la prensa para hacer unas declaraciones y salió no aceptó preguntas, hizo unas declaraciones y no enseñó nada. Claro, esto se lo hizo en tercera ronda contra Fritz, que ganó el partido y oye, puede ganar un partido lesionado perfectamente, pero claro, luego jugó 4 partidos más con un desgarro de 2,5 cm. ¿Cómo puedes sacar con un desgarro de 2,5 cm en el abdominal a 200? Si Nadal en Wimbledon se hizo uno de 0,7 y sacaba 150. Estas son las cosas por las que se duda de Djokovic. Claro, luego habrá otros partidos que sí he tenido el razón, como en este partido o como en Roland Garros contra Cerúndolo, que se lesionó la rodilla y todo el mundo decía, ya está haciendo teatro otra vez. Pero claro, en esa ocasión se retiró, no pudo seguir jugando, que es lo que le ha pasado ahora. Ahora saca el scam porque se ha retirado y porque ha dicho, venga, ahora con esto voy a intentar borrar y voy a hacer dudar a la gente de que no, que todas las lesiones que he tenido anteriormente eran verdad. Y ahí ha dejado un poco ahí intentando lavar esa imagen. Sí, la verdad que da la sensación de lo que tú estás comentando, que está intentando de lavar la imagen, pero te vuelvo a repetir, la gente que ha visto a Djokovic desde sus inicios, que yo soy uno de ellos, esa imagen no la va a lavar ni con lejía, ni con agua fuerte, ni con nada. La tiene y ese es su San Benito hasta que se retire. Y por desgracia lo recordaremos no por sus títulos, sino por las salidas de tono que ha tenido. Bueno, por las dos cosas, Pacheco, por las dos cosas. Yo es que soy muy crítico con él, tú ya me Sí, conoces. sí, pero hombre, por las dos cosas. Pues una cosa no quita la otra. Una cosa es que sea el GOAT del tenis y otra cosa Para pues mí, son este tipo de para mí cosas no. también. O sea, son compatibles. Para mí no son compatibles. Se supone que el tenis es un deporte de caballero, se supone, y tú te tienes que comportar como tal. Mm. No puede esa salida. Bueno, Pacheco, si te pones así, entonces nadie hablaría de John McEnroe, ni de Claro, ni de claro, ni de ninguno de estos, ni claro. de Pero tú, incluso exactamente. Boris Becker. Pero yo lo recuerdo a McEnroe no por los títulos. Fíjate lo que te digo. Yo recuerdo a McEnroe por las salidas de tono. Y mira que ese tío También es verdad. ha jugado un huevo. Y yo conozco también a ¿cómo se llama? A Goran Ivanisevic por las salidas de tono. O sea, por ejemplo, Sampras ha salido un poquito más desapercibido en lo que yo lo he seguido, porque el tío parecía que estaba, pero no estaba. Esa actitud que tenía, pero el tío era un fuera de serie. Entonces, el problema de esto es que cuando pasan los años y la gente se retira, conocemos o sea, recordamos a la gente por las cosas malas, no por las cosas buenas. Entonces, si tú tienes todo bueno,
pero recordarás que es bueno. Por ejemplo, Yo creo, Pacheco, que a Djokovic se le recordará como el GOAT, porque va a ser así, pero a Federer y a Nadal se les recordará por algo más. O sea, claro, ellos claro. dos trascienden lo que es algo más allá de lo que es el tenis, ¿no? Entonces, yo creo que puede ir por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, vamos con la final. Vamos con la final de Zverev contra Sinner. No, voy a hacer un inciso, Dime, José. dime. Y ya con esto terminamos el tema. Yo creo que aparte de todo lo que hemos hablado de Djokovic, yo creo que es una manera, digamos, de reivindicar su calidad, porque siempre ha estado tapado por Federer y Nadal, como tú dices. En tema de triunfo siempre ha estado el tercero en la carrera de quién tiene más Grand Slam. Y creo que esta manera de enfadarse, de gestionar estas cosas, es reivindicar lo bueno que es. Pero hay mucha gente que sienta mal esas cosas. Porque, ya te digo, el tenis se supone que es un deporte de caballero y hay que saber estar. Bueno, la final es Zverev contra Sinner. Un par de datos y nos metemos en lo que ha sido el partido. Zverev es la tercera final que disputaba de Grand Slam y bueno, no ha tenido muchas posibilidades, pero claro, se le ha visto luego hablando y después del partido en la ceremonia y se le veía como que ya había arrojado ya la toalla, ¿no? En fin, para futuras finales, ¿no? Que pueda disputar, ¿no? Y la verdad que menos la primera que jugó, que fue contra Tim, que yo creo que la que más posibilidades que era la que tenía, porque era Tim, porque no es un especialista en pista dura, y porque tuvo, no sé si tuvo hasta bola de partido, me parece, no recuerdo ahora ese partido, pero luego en tierra, en Roland Garros, jugó contra Carlito, que Zverev no es especialista en tierra, y la verdad que lo hizo bastante bien contra Carlito, llevándolo un quinto set, y luego que te juegas aquí contra Sinner, que es una máquina, que hay un dato que me parece que ha jugado 98 sets y ha ganado 87, o sea, una barbaridad. Y luego que en la final, que no había concedido ninguna bola de break, que esto solamente bueno, en la Aero Open lo habían hecho en 2003 Federer y en 2017 Nadal. O sea, Sinner es una máquina, yo pregunto si perfecta o no. Es el nuevo Djokovic. Es el nuevo Djokovic, si os dais cuenta. Con otro nivel, con otras características, pero si se das cuenta, sus tenis casi es muy parecido al de Novak Djokovic en sus mejores momentos. Digamos, el de suelo que sintió Zverev, yo creo que todos los jugadores que han jugado contra Sinner se han sentido exactamente igual después de jugar contra él. De las declaraciones de Minaur, cuando terminó el partido, fueron exactamente iguales. Se decía, o sea, él dijo que prácticamente que como él, digamos que nació aquí en Australia y tal, dijo que le daba muchas gracias al público de haberlo animado y que le daba pena de que no hubiesen visto un partido. Dice, eso no ha sido un partido, o sea, no he podido ni hacerle partido a Sinner. Y tengo que reunirme con mi equipo y de ver cómo vamos a hacerle daño a Jannik porque, en fin, no tengo nada para hacerle daño en este momento. Y yo creo que cada jugador que ha jugado contra Sinner se ha sentido exactamente igual, que no tienen nada para hacerle daño. O sea, yo creo que Alcaraz es el único que tiene talante, clase y golpes para hacerle daño, pero claro, tiene que llegar ahí en buenas condiciones, a una final contra él o unas semifinales. Pero quitando él, no se le ve a nadie que pueda hacerle nada a Sinner. Yo es que creo que... Sí, di Pacheco. No. Es que yo lo veo como una máquina de videojuegos. O sea, tira todos los golpes donde tiene que tirarlos y sobre todo la actitud que tiene, que parece que no hace nada, pero el tío está ahí y además
está evolucionando, quiere evolucionar, dice que quiere aportar cosas nuevas a su tenis para ganar en otra superficie, y la verdad que si sigue así jugando, posiblemente este año gane algún que otro Grand Slam más. Sí, hombre, seguro. Yo creo que Zverev tiene capacidad para hacer más que lo que ha hecho hoy. Sí, es verdad que Sinner es superior, pero a Sinner no se le puede jugar de tú a tú. O sea, yo no sé si el equipo le ha dicho, mira, vamos a jugar aquí tácticamente, en el saque, en el revés, a esto, a lo otro, tal. Se ha puesto a jugar a la misma velocidad, a la misma altura, todo el rato. Así no puede ganar a Sinner. O sea, yo recuerdo un partido, que esto es un jugador talentoso como Carlito lo pudo hacer. Recuerdo un partido, no sé si acordáis, creo que fue el año pasado, en Indian Wells, que Carlito constantemente le estaba haciendo cambio de ritmo. O sea, una derecha muy alta a su derecha, a la derecha de Sinner, luego hacía un cortado, subía a la red, le abría ángulo, le tiraba una bola un poquito con menos velocidad, luego le tiraba una bola muy rápida, y a Sinner lo tenía loco. Y yo creo que Zverev tiene la capacidad para hacer esto, sobre todo con la derecha, que la derecha tiene un boquete, como para jugar de tú a tú contra Sinner, tiene un boquete, pero si tiene la capacidad de cambiar ritmo, de coger altura con la derecha, el revés es mucho más agresivo y no pasarla, los saques, si hace falta, te juegan los segundos saques y lo haces como un primero. Yo creo que Zverev podría hacer mucho más que lo que ha hecho hoy. Y igual no le servía para ganar, pero no sé. ¿Cómo lo veis? Sí, al ver yo lo veo eso muy limitado con el tema de la derecha, y luego muchísimo se le notó la limitación en la volea. O sea, tiene una volea que es un poquito desastrosa, ¿no? Que a veces pega buena volea de vez en cuando, pero hay veces que parece completamente descoordinado cuando pega voleas, y voleas fáciles aparte. Entonces, claro, a este nivel, que llegar a una volea donde ya tienes el punto a tu alcance y fallarla de la manera que la falla, claro, a ese nivel para estos jugadores les cuesta mucho, ¿no? En fin, tiene que mejorarlo mucho ese aspecto. Y la derecha, como dices tú, Jota, o sea, tiene un boquete, se va para atrás, o sea, es una derecha que no impone. Bueno, ha intentado esta temporada mejorarla y se ha visto de los resultados que ha mejorado, que intenta tirar un poco más hacia adelante el cuerpo, ya no se le queda tan colgada. Pero bueno, sí que es cierto que tiene muchas cosas que mejorar. Pero si sigue trabajando como sigue, yo no descarto que pueda caer algún gran slam. Pero sí, sobre todo que no puedes perder la fe. No. Si pierdes la fe, entonces entonces es cuando te mejor vete a tu casa y haz las maletas. Sí. Entonces, pienso de que en tierra puede hacer mucho daño, y creo que por ahí puede estar la base de intentar ganar un gran título. Os voy a hacer un par de preguntas y ya pasamos con la chica. Vosotros como entrenadores, eh, tenéis de alumno tenéis contratado a Zverev y juega contra Sinner. ¿Y qué le decís cómo tiene que jugar contra Sinner? ¿Le sacáis en la pista y le decís haz lo que puedas? ¿O veis algún punto débil a Sinner o no? Hombre, yo parto de la base que todo jugador tiene algún punto débil. El problema está en que si tú tienes armas para desarbolar y encontrar ese punto débil. Y bueno, o sea, yo hago eco a las palabras que has dicho tú antes, Jota, que la única forma de desarmar a un jugador como Sinner es cambio de ritmo, cambio de velocidad, cambio de altura, cambio de efectos en la bola y variación entre venirse para adelante, no venirse para adelante, dejada. O sea, hay que tener un juego muy, muy elaborado para ser capaz de hacer esas tácticas contra él. Pero esa es la única forma que yo le veo de que alguien le gane a Sinner. Lleva, me parece, 19 títulos y 17 son en pistas rápidas. Ha ganado uno en tierra y uno en hierba. O sea, es un jugador claramente de pistas rápidas y ahí es casi imbatible.
os quiero preguntar, ¿cuál es vuestro jugador decepción en este torneo? Jorge. Am, pues bueno, decepción, podríamos decir Chichipas, sin duda, pero claro, decepción dependiendo de lo que de lo que él mismo se esperase, porque como ya tú comentaste en el primer vídeo, Jota, antes del torneo ya dijo que, o sea, él criticaba su propio revés, decía bueno, que mi revés es lo que hay, tal y cual. Cuando un jugador llega a un torneo con esas declaraciones, no estoy yo seguro de que él se esperase de hacer mucho más que lo que hizo. Entonces, no, o sea, decepción desde el punto de vista nuestro, pero igual desde el punto de vista suyo es lo que él se esperaba de no hacerlo, de no hacer gran cosa. Y luego decepción, aunque me alegro por otra parte, es de Coco Gauff, de la americana Coco Gauff, donde venía con mucho ruido, con un equipo multimillonario, con contratos multimillonarios, con mucho, en fin, fanfar. Y la verdad es que Badosa la puso en su sitio y no, o sea, me decepcionó que no compitiese mejor. ¿Cuál es el tuyo, Pacheco? Bueno, hay varios. Uno de ellos es, como bien comenta Jorge Sisipa, está también el ruso Medvedev, y creo que Rublev también ha decepcionado bastante. O sea, el cuadro de chicos es bastante decepciones y sobre todo decepciones en el ámbito español. Creía que el tenis español podía hacer algo más. Creo que en este vamos a estar de acuerdo todos, o bueno, o casi todos. ¿Jugador revelación, Jorge? Para mí ha sido el brasileño Joao Fonseca el que le ganó a Rublev, Claro. que me ha encantado. Ese chico me ha encantado y le veo un gran futuro. O sea, yo creo que va a hacer grandes cosas en el tenis. Fonseca está claro que es la revelación del torneo. Pues ya está, pues listo. Enhorabuena, Sinner, el tercer Grand Slam, super número 1, que mínimo prácticamente va a estar hasta verano de número 1. Y como haga medianamente una buena gira de tierra, pues tiene asegurado el número 1 a final de año. Pero bueno, ya lo veremos. El cuadro de chicas, pues bueno, hay que hablar de Badosa, ¿no? Como ave fénix ha resurgido. Sí, yo me alegro muchísimo por ella. Creo que el tenis femenino le hacía falta tener a Español, le hacía falta tener a una jugadora top 10 que ya lo ha conseguido, y creo que para ella y para ya digo, el tenis femenino es una grata noticia que Paula Badosa esté de nuevo entre las mejores del mundo. Yo espero y deseo de que no sea flor de un día y que haya un poquito más de continuidad a lo largo de la temporada. Entonces, le deseo que desde aquí mucha suerte y que adelante, que lo ha pasado muy mal estos años atrás. ¿Cómo lo viste, Jorge? Un gran torneo, o sea, ha sido el torneo más entretenido de los dos cuadros. Yo creo que el femenino ha sido mucho más entretenido que el masculino, sobre todo las rondas finales. Semifinales buenísimas entre Madison Keys, sobre todo, y Swiatek. O sea, un partidazo. Y luego la final entre Keys y Sabalenka. La verdad es que no recuerdo yo haber visto una final femenina o sea, tan buena. Sobre todo el tercer set fue increíble. Es un nivel, una calidad de juego altísima de las dos. Sí, sí. Y Madison Keys mentalmente como mantuvo su nivel y mantuvo en fin, su juego bajo presión, siguió pegándole a la bola y siguió yéndose detrás de sus golpes y cómo le salieron las cosas bien. La verdad es que Le ganó a espectacular. Sabalenka con sus propias armas. O sea, con un buen Haciéndolo saque, con mejor que buenos golpes de Sabalenka. fondo. Y con mucho arrojo y con mucha decisión y yéndose por sus golpes y en puntos clave, arriesgando cuando tenía que arriesgar y no quedándose corta. La verdad es que fue impresionante. Se lo mereció totalmente. Pues fíjate el cuadro, Pacheco, se ha cargado a Collins,
se ha cargado a Rybakina, se ha cargado a Sbionte y se ha cargado a Sabalenka, como para decir que no se merecía este torneo, ¿no? Claro, por la trayectoria de este torneo, claro que se lo merece, evidentemente. Pero a mí lo que yo voy a sacar aquí es, como siempre, el comportamiento de los jugadores en pista, el aceptar la derrota, que Sabalenka se vio que no aceptó esa derrota. Claro, se tuvo que ir Bueno, y a vestuario. hablando de comportamiento, ¿viste lo que pasó con Daniel Collins o no? Sí. ¿No? ¡Qué espectáculo! Hay mucha gente que está de acuerdo con eso, porque, a ver, no es fácil. O sea, el público te está abucheando o pitando o tal y cual, y muchas veces te dan ganas de decirle, venga, aquí estoy. Y yo, de una persona de Collins, que bueno, que puede ser una inspiración y puede ser un ejemplo pero no creo que sea de muchas tenistas que se fijen en Collins, pero de Djokovic, por ejemplo, sí, Djokovic es un ejemplo, es un número uno, eso es el Goa, o sea, en eso tiene que dar ejemplo. Y que lo Claro. haga Collins, pues mira, pues bueno, vale, es una gracia, sale en los telediarios, vale, muy bien. Se va a hablar más de ella de eso que de su tenis, de su ranking y de sus títulos. Pero de Djokovic, sí, sí es verdaderamente el que tiene que dar ejemplo. Pero no sé, a ti no te parece bien eso lo de Collins, ¿no, Jorge? Pues no, sobre todo que estaba jugando contra una chica local, una chica de aquí de Melbourne, que ha nacido aquí, ha crecido aquí, y la chica le estaba haciendo bastante bien y lógicamente tenía el público de su lado y bueno, y el público es el público, o sea, no controlas quién está viendo el partido. Y se encaró con el público, o sea, que lo profesional de hacer es que ella hubiese hablado con la juez de silla o el juez de silla y decirle, oye, que hay alguien ahí en el público que me está molestando, me está bucheando, si por favor puedes decirle algo. Pero como jugador, encararte con el público como si fuese aquello un torneo de así local y tal, pues me pareció un poquito bajuno, ¿no? Entonces, claro, el público enseguida se le echó encima y la tipa, en vez de gestionarlo de otra manera, sabiendo que tenía que jugar otro partido, pues se fue a tope, ya así diciéndole nada, que me pegues un beso en el culo y que tal y cual, y que con ese dinero me voy a ir de vacaciones, que a mí que nos encanta que a mí a mis amigos nos encantan los barcos, tal y cual. O sea, las de bromas que se han hecho aquí son impresionantes. O sea, de decirle, venga, ve que te va a ir las vacaciones, Daniel, y venga el barco, no sé qué, ahí está el barco de Daniel, no sé qué, como diciendo, venga ya. No, eso aquí no sienta bien, pero para nada, no sé, no creo que siente bien en ninguna parte, pero que en Australia la verdad que cayó como un plomo, vaya. Claro, es que el mal comportamiento siempre se recordará como mal comportamiento, sea como sea la jugadora, sea gane 5 Grand Slam como gane 300 Grand Slam. Y eso es una cosa que hay que trabajar en los jugadores y sobre todo en las bases. Pues Y darle las gracias al público por el dinero que le han dado, o sea, decir, gracias por haber este dinero que me voy a ir de vacaciones a las Bahamas. O sea, que eso me pareció de muy baja clase, vaya. sí, sí, Baja clase no, ninguna clase. De ninguna clase, o sea, clase ninguna. La Eso verdad no que tiene no. ninguna clase. Demostró su nivel de como persona, de que, vamos, que no, Es lo bastante que bajo. es lo que tú has dicho, Jorge. Si tú tienes algún problema con alguien del público, tú te diriges al juez de silla, se lo comenta y ya el juez de silla obrará en consecuencia. Lo que tú no puedes hacer es ensalzarte con el público porque, y sobre todo cuando juegas una local. Cuando juegas una local te tienes que quedar callado y hacerlo de manera educadamente las cosas, ¿no? Entonces, Y sobre todo, bueno, a la edad que ella tiene, que no es ninguna niña, o sea, vamos, que ya es madurita, que ya es veterana, ¿no? que no es que sea una joven. Igual que criticamos el comportamiento de estas chicas, yo siempre critico el comportamiento de la gente, en especial Novak Djokovic, que se sale del tiesto en ese sentido. Sí. Porque tú puedes ser un gran jugador, pero también tiene que ser una gran persona dentro y fuera de las pistas, que es lo que yo siempre critico. Yo no critico a Novak Djokovic por su tenis, sino yo critico a Novak Djokovic por su actitud dentro y fuera de las pistas. Esa soberbia no me gusta. Es un poco increíble o un poco triste que habiendo ganado allí 10 veces, no sé, no se ha querido allí, no le hayan hecho una estatua, no,
Por algo será. repiten, ya, claro, pero bueno, no sé si tendría algo que ver un poco lo del COVID también, por el tema de no vacunarse, Es que que no, también es haya que no, influido eso, pero bueno. no ha influido, es que es una retaíla de cosas que ha hecho en su torneo preferido, que al público entendido del tenis, que está allí viendo los partidos, que paga por ver los partidos y no es barato, Jorge bien lo sabrá, que no es barato ver una semifinal del Open de Australia, que haga esas cosas. Yo no lo veo bien. Pues nada, chicos, Jorge, gracias como siempre por estas 2 Nada, un semanitas placer. informándonos desde allí desde Australia. Y bueno, por fin te vemos este año, Pacheco, después de las vacaciones, por aquí, Sí, por el claro. canal. Y nada, bueno, ya haremos más vídeos en adelante. Y lo dicho, que muchas gracias y hablamos pronto, ¿vale? Gracias a Venga, vosotros. Jorge, Un nos saludo a vemos. todos. Un Hasta la próxima. abrazo. Chao, chao, Hasta chao. la próxima.